de la Esta conferencia comenzará a grabarse. de la sesión 3. El día de hoy nos correspondería la sesión 4, pero ya sabemos la situación que hubo con la conectividad. Entonces, el día de hoy voy a abarcar tanto la 3 como yo espero poder terminar la 4 y así ya podernos poner al corriente, ¿ok? Entonces, el día de ayer ya estoy compartiendo la pantalla. No lo voy a hacer como en otras ocasiones en las que hacía yo el link para la presentación, porque me decían que como que se atoraba o algo así, y de esta manera sí puedo ver si avanza o no avanza, etcétera. Entonces yo espero que lo puedan estar checando. Y pues bueno, esta frase ayer la estábamos analizando, bueno, la leímos más bien, ¿no? De que un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino, ¿ok? Los contenidos ya los habíamos comentado, también esto ya lo habíamos hablado sobre el modelo, que también estábamos haciendo la diferencia entre estilo, perdón, entre enfoque, que es el liderazgo transformacional, y el modelo, ¿ok? Entonces, un líder puede ser un líder transformacional utilizando el modelo de liderazgo situacional, el cual nos habla de que hay una adaptabilidad al 100%, hay una personalización tanto racional como emocional y por supuesto que mantenemos en este caso el enfoque del transformacional en cuanto a la continua motivación y superación. Y hablábamos de los procesos, ¿no? De que primero había que determinar cuál es el nivel de desarrollo, cuál es el nivel de competencia en cuanto a los colaboradores, tanto su competencia como su dedicación, que tiene que ver con experiencia profesional, con formación, con motivación y con confianza. Ajá. De ahí es identificar las funciones y las actividades que existentes o necesarias para desarrollar el trabajo con el mayor rendimiento posible, establecer los conocimientos necesarios, evaluar el nivel de motivación y confianza de cada integrante y entonces, después de esas primeros 5 fases, viene la sexta que ya es aplicar el estilo de liderazgo adecuado para cada colaborador. Entonces, no nos confundamos. Una cuestión son los enfoques, otra cuestión son los modelos y otra cuestión son los estilos, que los estilos de liderazgo tienen mucho que ver con la personalidad de la persona, ahora sí que, perdón por la expresión, pero sí tiene mucho que ver con la personalidad del individuo, pero pues ahí es donde también entra la parte de que si tú te estás desarrollando como líder, entonces tienes que trabajar en tus habilidades, ¿no? Entonces no es el pretexto de, es que yo soy así, no. O sea, tú ya te reconoces, ya te conoces, ya eres consciente de quién eres, pero entonces tienes que ser consciente de tus fortalezas y de tus debilidades y precisamente el modelo de liderazgo situacional tiene que ver con el hecho de que tú te adaptas a la situación. O sea, el líder necesita adaptarse a la situación y haciendo el análisis de lo con la situación, con las personas que colaboran contigo, todo, entonces ya tú decides qué estilo de liderazgo vas a aplicar en esa situación, no que sea así, sino que en esa específica situación, en ese específico contexto, tú estás aplicando un liderazgo directivo, persuasivo, participativo o delegador. Entonces, ¿qué pasa con el estilo directivo? Dice, el liderazgo situacional de tipo directivo se caracteriza por la toma de decisiones centralizada y por una dirección clara por parte del líder. Entonces, prácticamente el líder, como dicen por ahí, toma la batuta y él dice, ok, se hace esto y por acá nos vamos. Y prácticamente el líder ahí está aplicando un papel dominante, ¿no? Un papel que marca los pasos a seguir y por supuesto que está orientado a las tareas, ¿no? A dar instrucciones específicas sobre cómo hacer las cosas y supervisa que se realicen las cosas como se dijo. Ahora, algunos ejemplos que yo aquí puse en la presentación es ante un nuevo proyecto en el cual el equipo no tiene la suficiente experiencia para llevarlo adelante por sí solo, el liderazgo situacional
directivo garantiza que se cumplan los plazos y estándares de calidad en las entregas, ¿no? Entonces, creo que ayer hablábamos también, no sé si fue ayer o en la primera, que hablábamos, alguien comentó el caso de que ella, sí, ya me acordé que fue en la primera, ¿no? Hablando de las experiencias de liderazgo positivas o negativas, y ella, esta persona nos comentaba de que ella era nueva en el trabajo y que pues el jefe se puso bastante, eh, molesto porque ellos no estaban haciendo algunas cosas, pero él, o sea, ni explicó, ni dijo, ni nada. Entonces, digo, ese tipo de estilo de liderazgo en ninguna manera, ¿no? Se puede, porque ese ya es algo como muy autoritario y no es la idea. Pero entonces, él, si aplicamos este modelo, debió de haber tomado el estilo directivo. Porque, ¿por qué? Porque yo sé que mis colaboradores acaban de ingresar, hay que mostrarles, hay que enseñarles de qué se trata, cómo se hace, cómo se maneja aquí, y entonces ayudo para que, y doy las directrices de qué tienes que hacer para lograr el proyecto, ¿no? Entonces, este otro ejemplo que yo manejo aquí en la presentación es que, y precisamente tiene que ver con lo que les comentaba, un nuevo empleado se une al equipo y requiere una orientación intensiva para comprender sus responsabilidades y los procedimientos de trabajo. El líder puede adoptar un enfoque directivo para ofrecerle una capacitación estructurada a la vez que supervisa de cerca el desempeño durante las primeras semanas. Ajá. Y del lado derecho, dentro de la presentación, manejo los consejos para saber cuándo utilizar el liderazgo situacional directivo, ¿no? Cuando hay plazos ajustados o tareas urgentes, cuando los miembros del equipo tienen poca experiencia o conocimientos en la tarea y cuando se requiere una toma de decisiones rápida y eficaz. Ajá. Entonces, acuérdense, esto se trata de que, de acuerdo al modelo situacional, tú adoptas o si decides ejercer un liderazgo directivo, ¿no? Das las instrucciones, das las pautas, estás dirigiendo, o como dicen por ahí, diriges la orquesta, ¿no? Das las pautas y todo, ¿ok? Ahora, el siguiente estilo es el estilo supervisor. No deja de ser directo y no se deja de ejercer un control, pero en cierta forma hay una delegación, o sea, se delega un poco de responsabilidades y aquí la idea es que, ok, delego, pero no olvido o no dejo por ahí que se hagan bolas, sino más bien estoy al pendiente y superviso de cerca para ir direccionando, ¿no? O sea, como para decir, sí, sí, vas bien o no, ¿sabes qué? Cámbiale, muévete, haz esto, cámbiale por aquí, porque de lo que se trata es de direccionar de forma activa todas las cuestiones que tengan que ver con el desempeño, ¿no? Con el proyecto que se esté llevando a cabo. Y nada más les voy a leer uno de los ejemplos que están aquí en la presentación, que dice, el equipo está trabajando en un proyecto crítico que requiere un alto nivel de precisión y atención al detalle. El líder adopta un enfoque supervisor al hacer un seguimiento de cerca sobre todo el proceso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los consejos para utilizar, para saber cuándo utilizar el liderazgo situacional supervisor? Cuando quieres desarrollar las habilidades y capacidades del equipo y cuando hay problemas de rendimiento, ¿no? Si tu equipo no está cumpliendo con los objetivos o la calidad del trabajo no está siendo la adecuada, entonces el líder, con este estilo supervisor, puede intervenir para identificar causas del problema y tomar las medidas correctivas. Entonces, por supuesto que esta parte del estilo supervisor también aquí lo menciona, ¿no? Cuando quieres desarrollar las habilidades y capacidades del equipo, ¿no? Estás tratando de que el equipo desarrolle sus habilidades, entonces les sueltas un poquito, les delegas un poquito, pero estás supervisando de tal forma que vayas viendo que sí, por un lado se vaya desarrollando el proyecto o el trabajo, pero también tú veas cómo tus colaboradores están adquiriendo esas habilidades y esa capacidad para que en próximas ocasiones ya tú sepas que puedes delegar con mayor facilidad o lo puedes involucrar en algún otro tipo de proyecto porque ya adquirió las habilidades necesarias, ¿ok?
Ya saben que si tienen alguna duda o algún comentario, abren su micrófono y lo hacen, porque yo de todas maneras no puedo ver a todos los participantes cuando estoy compartiendo pantalla, ¿vale? Siguiente, sí, el delegador, ¿no? En el caso del liderazgo del delegador o el que delega, los empleados tienen prácticamente libertad total para hacer el trabajo, ¿no? El líder puede delegar unas cuantas tareas y decisiones porque confía en que sus empleados saben cómo desarrollarlas. Por lo tanto, se puede centrar únicamente en aquellas que son importantes o estratégicas. Y un ejemplo de este estilo es cuando el equipo tiene un excelente desempeño y puede trabajar de forma autónoma. Esto significa que alcanzó el grado de madurez necesario, por lo cual no necesita una supervisión constante. Y otro ejemplo es cuando el líder debe ausentarse, si por algún motivo tuvieras que ausentarte en tus funciones y si previamente has entrenado y verificado que tus empleados pueden desarrollar ciertas tareas que eran tu responsabilidad, podrías delegarlas, ¿no? Creo que una de las cualidades del líder, que aunque no la hemos mencionado hasta ahorita, pero esta parte del estilo delegador es precisamente que las cosas funcionen, estés o no estés, ¿no? O sea, un líder se puede reconocer como líder cuando no es necesario que esté. O sea, está porque es compromiso, porque hay responsabilidad, porque es parte del equipo, pero por alguna circunstancia tiene que salir a una actividad de la misma empresa o son sus días de vacaciones y él se retira, pero su equipo pues, no toma al mismo tiempo las vacaciones. Pero entonces el líder tranquilamente puede tomarse esos días o asistir a un congreso o a una convención. Digo, cada trabajo es diferente, pero entonces tú tienes esa tranquilidad de que las cosas van a funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque has hecho un buen trabajo, porque tienes a tu equipo capacitado, porque están trabajando colaborativamente y cada uno sabe sus responsabilidades y las cumple, ¿no? Responsablemente. Entonces, cuando llegas a ese nivel, puedes aplicar mucho este estilo, que es el del delegar. Entonces, pasos para implementar el liderazgo situacional, ya lo hemos comentado, pero aquí lo dejo más claro, es evalúa las necesidades y competencias de tu equipo, adapta el estilo de liderazgo, es decir, vas a ser directivo, vas a ser persuasivo, vas a ser de los que delegan, proporcionas desarrollo personalizado, es decir, si la situación que tú estás detectando precisamente tiene que ver con que tu equipo todavía no tiene toda la capacidad o no ha desarrollado todas las habilidades, pues entonces tú necesitas proporcionar esas opciones para que haya un desarrollo en cada uno, para que haya ese aprendizaje, para que haya ese crecimiento en la persona, para que entonces después tú puedas pensar en otro tipo de estilo, ¿no? Como hablábamos del que delega, ¿ok? Y por supuesto que otra de las cuestiones que hay que implementar en esto del liderazgo situacional es fomentar la comunicación y el feedback, ¿no? La comunicación, acuérdense, hemos hablado del saber escuchar, hemos hablado de la escucha activa, ¿no? Que tiene que ver con eso. Hemos hablado sobre el también saber preguntar, el hacer las preguntas correctas, porque eso es lo que va a fomentar una verdadera comunicación en el equipo y por supuesto que esto va a generar que habiendo una buena comunicación, por supuesto que las cosas van a funcionar mejor. ¿Entendemos el término de feedback? ¿Alguien me puede decir qué es lo que entiende por feedback? Yo lo interpreto como retroalimentación. ¿Perdón? Retroalimentación. Ajá. Tiene que ver con retroalimentación, tiene que ver con el que tú sepas, de que tú sepas también leer entre líneas, ¿no? Leer entre lo que está pasando y reciba ciertas señales, ¿no? Que tiene que ver con la expresión corporal, que tiene que ver. Entonces, tú haces este feedback con tu equipo, ¿ok? Y por supuesto que todo tiene que ver
con evaluar, ¿no? Y hacer ajustes, ¿no? Esto es, el liderazgo situacional es se tiene que convertir en un círculo no vicioso, sino en un círculo virtuoso, en el sentido de que tú evalúas necesidades, adaptas tu estilo, proporcionas el desarrollo necesario, fomentas esa comunicación, esa retroalimentación y evalúas los resultados y tú ahí te das cuenta lo que a lo mejor, no sé, tú delegaste en alguien un trabajo, pero no funcionó al 100, pues entonces haces los ajustes para no aplicar con él la delegación, sino a lo mejor la dirección, ¿no? El ser directivo y el darle esa pauta para que él aprenda, ¿no? A mí se me ocurre, ¿no? Ahorita un ejemplo es como cuando los niños, tú quieres enseñar a los niños a andar en bicicleta, ¿no? O sea, no puedes decirle, a ver, agarra la bicicleta y dale, ¿no? O sea, no, o sea, lo sientas, le explicas lo de los pedales y mira, muévele aquí y muévele allá. Y ya después de un periodo de aprendizaje, entonces ahora sí, ya sabes que él puede andar en bicicleta, ¿no? O incluso lo conocemos, hay momentos en que hay papás que optan por las bicicletas con sus rueditas al lado y luego pasa un tiempo y entonces le quitas las rueditas. El liderazgo tiene mucho que ver con eso, ¿no? En el sentido de que tú estás precisamente tratando de que haya un desarrollo en tu equipo y entonces a lo mejor va llegando a tu equipo, va llegando a tu departamento, le enseñas, es como si le pusieras una bicicleta con rueditas y en su momento, después de algunas evaluaciones y te das cuenta que ya puede solo, entonces haces los ajustes, quitas las llantitas y ahora sí sabes que funciona, ¿no? Entonces, esto es una constante evaluación, una constante cambio, o sea, no es algo que ya funciona una sola vez y de una sola manera, ¿no? Mucho aquí hablamos de adaptabilidad. Uh-huh. Ahora, en este sentido, ya vamos a pasar a esta parte del cambio organizacional, ¿no? Hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de liderazgo transformacional como enfoque, del modelo del liderazgo situacional, pero entonces todo esto, ¿para qué lo hacemos? Porque en nuestras organizaciones siempre necesita, o sea, no habría organización que pudiera subsistir si no hubiera cambios, ¿no? Entonces, el cambio organizacional es un proceso natural, ¿ok? Es un proceso que se da siempre, en muchos sentidos, ¿no? Todas las empresas, de alguna manera, o instituciones, tienen que ir en ese tenor de ir cambiando, de ir adaptándose. Yo creo que ustedes, no sé, hubo gente que nos comentó que llevan muchos años trabajando en esta empresa y definitivamente yo creo que si los entrevistamos, nos pueden contar cómo es que ha habido cambios, ¿no? Adaptarse, tan solo el uso de computadoras, antes eran libros, antes eran muchas cosas que ahora ya dices, oye, ¿eso de qué se trataba, no? Pero entonces, todos esos cambios, por supuesto que han hecho que la organización, que la empresa crezca, pero siempre tenemos que estar muy conscientes de estas facetas del cambio y de cómo es que en nuestro liderazgo va a ayudar a que esos cambios sean buenos, ¿no? O sea, que no sean cambios que afecten o que si son cambios que van a mover mucha estructura de tal manera que no se cree un, una crisis o un problema fuerte por no haber hecho el cambio de manera adecuada, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el cambio organizacional es un proceso natural y por supuesto tiene que ver con todo lo que influye, ¿no? en la organización. Y esto hablamos del ambiente interno y del ambiente externo, ¿no? Hay cosas que suceden en el interior que va a interferir y que va a requerir cambios, pero también hay cosas que suceden en el exterior que van a requerir que hagamos cambios, ¿no? Y por ejemplo, tenemos una situación muy cercana que fue el COVID,
que eso tuvo que llevar al cambio de trabajo, de forma, de hacer trabajo en casa, de buscar las maneras de seguir funcionando, porque era un factor externo. O sea, nadie podía detener esta parte de la pandemia y entonces se tuvieron que hacer cambios, ¿no? Entonces, ante todo, es importante siempre conocer las necesidades reales de cambio y entender que estos cambios, por supuesto que van a tener impacto en los procesos, ¿no? En todos los procesos de la corporación, de la institución, de la empresa. Entonces, en este sentido, hablamos de dos tipos de cambio. Hablamos del cambio organizacional como un proceso planeado, guiado por la gestión y destinado a que las organizaciones pasen de un estado A un estado B, ¿no? No sé, a lo mejor podríamos pensar en un cambio de base de datos, en un cambio de programa, en un cambio de aplicación, ¿no? Ahora con las cuestiones tecnológicas, pero finalmente hay todo un proceso que hay que seguir para poder lograr ese cambio de la mejor manera, ¿no? Y por eso aquí hablamos de la fase de preparación, de la fase de implementación y de la fase de refuerzo, ¿no? Hay momentos en los que te dicen va a haber un cambio de esto y entonces, pero primero te preparan en el uso del nuevo programa, ¿no? En el uso de la nueva base de datos o en el uso o en el conocer las nuevas políticas, ¿no? Entonces, todo es una fase de preparación. Luego llega un punto en el que se implementa todo ese cambio, pero es un cambio que es paulatino y que se va evaluando, ¿no? De tal forma que ya se hace una completa, cuando se trata de cambiar, por ejemplo, de un programa a otro, se hace lo que la llamamos mudanza y decir, ok, y ahora sí, ya estás con ese cambio, ¿no? Entonces, hay cambios que son planeados, pero también hay que reconocer que en algunos momentos hablamos de cambios que son complejos, pero que también son emergentes, ¿no? Y de hecho, vuelvo al punto de la pandemia. O sea, en ese momento, en todos lados se tuvieron que hacer cambios, pero no fueron cambios planeados, ¿no? No pudieron ser cambios de prepararte y de implementar y de hacer pruebas y de entonces hacer refuerzos y lograr el cambio. No, fue algo que nos tomó de sorpresa y que de repente, de la noche a la mañana se nos dijo nadie puede salir de sus casas y esto, y que ahora, por ejemplo, en mi caso, en el área de educación, pues que los alumnos ya no van a la escuela y que tienes que buscar que se conecten una vez al día y todo. O sea, entonces, igual, yo creo que ustedes en la empresa, pues también tuvieron que hacer adecuaciones y todo, pero tuvieron que hacer cambios emergentes, ¿no? Entonces, y que conforme fue avanzando los días, pues se tuvieron que hacer ajustes, se tuvieron que tratar de responder al desafío que implicaba esta situación que era a nivel nacional, en el hecho de decir, no puedes salir y no puedes ir a las oficinas y hay que usar el cubrebocas y que el gel antibacterial y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso del cambio no planeado, hablamos de la necesidad de actuar para acomodar nuevas situaciones. Hablamos de ese tipo de cambio que necesita responder a los problemas inesperados, ¿no? O sea, no puede ser que haya un problema y que entonces vayamos no, pues es que el cambio organizacional hay que preparar, hay que implementar. O sea, no, hay cosas que son, como dice aquí, emergentes y que hay que darle respuesta, que hay que buscar la solución y entonces hay que responder a esos problemas y buscar las soluciones de manera inmediata, ¿no? Y otra de las razones por las que se dan estos cambios sin planear son las oportunidades que se presentan y que hay que aprovecharlas, ¿no? De repente puede surgir algo y dices, aquí, o sea, necesito hacer este cambio y necesito aprovechar esta oportunidad que sé que no se va a presentar en no sé cuánto tiempo. Entonces, a eso se debe
O más bien, a esto nos referimos cuando hablamos del cambio planeado y no planeado dentro de una organización, que finalmente todo esto, el cambio siempre es constante, ¿no? No, no podemos, no hay empresa que se pueda quedar en una misma tipo de organización si no se va adaptando a la realidad de que de hecho va cambiando constantemente, ¿ok? Y por último, vamos a hablar sobre cómo liderar en estos tiempos de cambio, ¿no? ¿Cómo lideramos? ¿Qué tenemos que cuidar a la hora de estos tipos de cambios, sean planeados o no planeados? Súper importante la comunicación, ¿no? Y tiene que ser una comunicación abierta, sincera y eficaz con el equipo, ¿no? No podemos esconder cosas, no podemos hacer como que a esto no se los decimos, no, tenemos que ser francos. Sobre todo creo que cuando se requieren cambios emergentes, pues la gente tiene que saber qué está pasando, ¿no? Y tiene que tener claro lo que está pasando y lo que se espera de ellos como parte del equipo para sacar adelante a la empresa o a la institución o al proyecto o la situación. Uh-huh. Otra de las cuestiones importantísimas es la escucha activa. Ya lo hemos mencionado, ¿no? El hecho de poner la atención necesaria, el respeto y escuchar a los colaboradores. Y pues una de las cuestiones es de alguna forma entender que a veces los cambios no, bueno, no creo que a veces, yo creo que ningún cambio es cómodo. Todo cambio te altera muchas cosas y no es nada cómodo, ¿no? Pero entonces nuestro papel como líderes, como liderando los proyectos, es escuchar, ¿no? Y de alguna manera ser empáticos, que por cierto es la tercera, que dice considerar individualmente a cada miembro del equipo y fomentar la empatía, ¿no? O sea, tenemos que entender y ponernos en el lugar del otro para decir, ok, claro que es complicado, claro que no es fácil, pero aquí estoy como líder para poder ayudar, para poder liderarte, ya sea de manera directiva o de manera persuasiva o de manera en la que yo sé que puedo delegar en ti ciertas cosas, ¿no? Flexibilidad y adaptabilidad, definitivo. Eh, la rigidez nos rompe. Uh-huh. Toda rigidez nos puede romper y en cambio la flexibilidad nos va a ayudar a poder mantenernos, ¿no? Entonces es bien importante ser flexible y adaptarnos sobre todo en esos tiempos tan inciertos que a veces se nos presentan y necesitamos desarrollar esa flexibilidad y adaptabilidad, ¿sale? Otra de las cuestiones es la resiliencia. Uh-huh. Esa capacidad de gestionar toda esa incertidumbre, de poder superar todos los obstáculos y de mantener la motivación del equipo a tope, ¿no? O sea, decir, ok, sí, nos está yendo mal, sí, hay crisis, pero aguantemos, ¿no? Como equipo y de hecho, pues dar esas opciones de solución y de tener respuestas como líder. Acuérdense, una de las cualidades es imaginar el hecho de decir, bueno, ok, estamos pasando por esto, pero ¿cómo vamos a estar en un tiempo cuando pase todo esto y qué tenemos que hacer para que esto sea rápido, ¿no? Para que nos recuperemos pronto de toda esta situación. Otra de las cuestiones es colaboración, ¿no? Siempre es importante fomentar esa cultura de colaboración y de trabajo en equipo y también es importante incluirlos en la toma de decisiones, ¿no? Tanto en el cambio planeado como el no planeado, es importante considerar a las personas, a los colaboradores y escuchar sus opiniones y tratar de incluirlos en la toma de decisiones. Uh-huh. Motivación, esa es de cajón, ¿ok? Es bien importante mantener claro los objetivos de esos cambios, sean planeados o no, y motivar a los colaboradores para hacerlos sentir tanto valiosos como respetados y pues que las tareas sean desafiantes y relevantes, pero que se haya ese equilibrio, ¿no? Porque no se trata tampoco de ponerles unas tareas súper complicadas, de tal manera que en lugar de que los motiven, los frustren y los desanimen porque no lo logran, ¿ok?
Y esta parte de reenmarcarse tiene mucho que ver con el que nos cuestionemos el por qué. A veces la resistencia al cambio muchas veces es porque, pues finalmente, como estamos y como están las cosas funcionando, nos es cómodo, ya estamos adaptados a esa forma. Y entonces, e incluso a veces inconscientemente no nos cuestionamos el por qué las cosas se hacen de cierta manera. Y cuando como líder tú detectas eso y quieres implementar cambios para que eso sea mejor, por supuesto que a veces es complicado y es por eso que necesitamos esta parte de reenmarcarse, ¿no? Es decir, cuestionar creencias y explorar nuevas posibilidades. Ajá. Y esto pues requiere apertura, agilidad, también requiere resiliencia, pero entonces, ¿se acuerdan que también una de las cualidades del líder es hacer buenas preguntas, ¿no? Y el hecho es de que a veces te vas a encontrar con gente que se resiste al cambio, pero tú tienes que encontrar la forma de hacerle preguntas de tal manera que la persona misma sea quien cuestione sus propias creencias, sus propias ideas, porque al final todos actuamos de una u de otra manera por las creencias que tenemos, ¿no? Todo tiene que ver con la forma en la que creo, la que pienso, de esa forma actúo. Entonces, muchas veces, y por eso es importante, como líderes, el que cada cierto tiempo nos cuestionemos el cómo estamos haciendo las cosas, pero también el por qué las estamos haciendo de esa manera. Porque entonces a lo mejor vamos a detectar ciertas creencias que nos están limitando para cambiar y hacer las cosas diferente. Ajá. Y por supuesto que en estos tiempos de cambio, aunque sea un cambio, digo, en un cambio planeado, pues hay un plan, ¿no? Tiene que haber un plan estratégico con tiempos específicos, con un cronograma, con delegación de responsabilidades, para saber quién va a hacer qué, cuándo, cómo, ¿no? ¿Dónde? Pero también cuando se tienen que dar esos cambios que no son planeados porque estamos respondiendo ante una necesidad, ante una emergencia, ante una situación, finalmente, aún en medio de ese caos, es importante tener esa mentalidad estratégica y poderlo bajar rápidamente en un plan, ¿no? No sé si han visto de repente películas, ¿no? De suspenso o de acción, no sé, en las que de repente tú ves a alguien así, está en plena crisis y alguien agarra un lápiz y se ponen a escribir, así como que, porque hay que bajar las ideas, hay que pensarlas, y eso es un plan estratégico, ¿ok? Y por supuesto que las tendencias tecnológicas, si algo tenemos que estar al día, es en esto de las tendencias tecnológicas. Un líder necesita estar al día, necesita estar involucrado, necesita estar empapado de alguna manera y de atreverse a utilizar estas herramientas y estas tendencias tecnológicas, ¿no? De no tenerles miedo, sino de poder explorarlas, trabajarlas y ser parte, ¿no? Porque también a veces, muchas veces hay gente que se da por vencido o se sienten relegados, pero es porque tampoco se animan y les da cierto temor el animarse a utilizar estas nuevas herramientas, aplicaciones, programas, ahora con la inteligencia artificial, ¿no? También, bueno, hay muchas cuestiones, hay muchas aplicaciones y todo, y no se trata de tenerles miedo, sino al contrario, de decir, a ver, de qué se trata y explorar y hacer, porque pues al final también tu equipo, sobre todo si tienes un equipo más joven, por supuesto que para ellos es mucho más fácil el involucrarse con esto y a veces nos quedamos atrás. Pero también una cosa de un buen líder es aquel que sabe reconocer que no lo puede hacer, pero pide aprenderlo, ¿no? Decir, ok, a ver, esto no lo sé, no lo manejo, pero enséñame cómo funciona, ¿no? Y incluso el pedir ayuda no tiene nada de malo, ¿ok? ¿Alguna duda, comentario sobre esto? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta. Sí. La cuestión de reenmarcarse,
¿Va dirigido hacia mí, hacia los colaboradores o hacia ambos? Hacia ambos. Ok, O sea, tú como líder te tienes que cuestionar, ¿no? Muchas veces, eh, uno de los ejercicios que como liderazgo tenemos que hacer es esa constante autoevaluación, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo voy? ¿Qué estoy logrando? ¿Qué no estoy logrando? ¿En qué me estoy fallando? Y dentro de esa autoevaluación tiene que ver mucho en el que nos cuestionemos creencias, ¿no? Porque definitivamente muchas veces actuamos con base en lo que pensamos y creemos y a veces está mucho en lo inconsciente y es por eso que es muy importante el hacernos conscientes, ¿no? Y por otro lado, pues lo que te decía, a veces tú quieres implementar un cambio, tú ves la necesidad de hacer ciertos cambios, pero tu equipo no lo ve así, ¿no? Y sobre todo se incomodan, pues porque ellos ya funcionan de una manera y entonces ahí es donde entra la capacidad de hacer preguntas y de, sin ofender, sin denigrar, sin desvalorar a la persona, pero es como hacerle ciertas preguntas acerca de sus creencias, ¿no? De por qué está haciendo lo que está haciendo, de por qué se resiste un poquito al cambio. Y te digo, lo reitero, no de manera agresiva, sino en el hecho de hacerlos pensar, ¿no? El hecho de que tú como líder busques siempre llevar a tu equipo a la reflexión, ¿no? Para que ellos mismos se den cuenta de su condición y de su necesidad y de que este cambio que estás queriendo implementar o este proyecto o esta idea tiene una razón de ser, ¿no? Y bueno, ahí entra la parte de la escucha activa y el hecho de que también puedes tener colaboradores que te digan, oye, sí, pero yo veo esto, ¿no? Y cosas que a lo mejor tú no estabas viendo, ¿sale? Entonces, a ver, voy a tomar mis capturas de pantalla. Disculpa, Edith, esto sería entonces en remarcarse, podría ser como ser empáticos. Bueno, sé que dice resiliencia, pero es también ser empáticos Pues o no. eso no tiene que ver con la empatía. El reenmarcarse Ok, tiene que ver con el hecho de que, a ver, ¿cómo lo explico? Tú tienes, es como, a veces mis ejemplos son medio raros, pero trato de que sean así como para que los podamos captar. Este, tú tienes una fotografía de ti, ¿no? De cuando tenías, no sé cuántos años tienes, pero una persona tiene una fotografía de él de 25 años, ¿no? ajá. Y en la época, cuando él tuvo 25, pues se usaban ciertos tipos de marcos, ¿no? Yo Sí. creo que si nosotros vemos las fotografías de nuestros abuelos, tenían así como que mucho garigoleado y mucho todo, y aparte, pues la fotografía de cuando tenías 25 años, ¿no? Sí. Y luego ves el remarcarte, tiene que ver con que ahora tú te veas y digas, híjole, ya no tengo 25, ya tengo 45, ¿no? Y usas un marco, pero no vas a usar el mismo marco de hace tiempo. Ok. Las formas de pensar, la cultura, el contexto ha cambiado muchísimo. Ah, ya te entendí. Entonces tú te tienes que hacer consciente de quién eres ahora, porque hace 25 años eras un tipo de persona, pero hace 25 años no tenías la experiencia que tienes ahora, la historia familiar ha cambiado o ha aumentado, ¿no? Ujú. Y también el contexto social, el contexto cultural, o sea, tienes que cambiar tu forma de pensar porque el día de hoy es diferente, ¿no? Ah, ya Entonces, te eso entendí. es reenmarcarte. Ajá. Claro, o sea, en conocimientos, como dices, en la tecnología, en todo, ¿no? Ujú, Ya, exacto. ya. Mil gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces ya tomé capturas de pantalla para la asistencia. Con esto cerramos la sesión 3, pero les voy a dar tiempo para que hagan su actividad de esta sesión. Se me olvidó integrarla a la presentación, pero aquí la tengo. Se supone que la bajé. Ay, sí. Espérenme tantito. Ok, actividad 3.
Aquí está. Ok. La actividad 3 es un estudio de caso. Ay, permítanme. Ok. Dice, ya vimos, a ver, me retomo, vimos algo sobre el liderazgo situacional y hablábamos de esas fases de diagnosticar y de decir y qué tipo de liderazgo vamos a ejercer de acuerdo a la situación, ¿no? Entonces aquí, en esta hoja que está en la plataforma, dice estudio de caso, equipo de innovación en tecnología, te da el contexto, te doy un nivel de desarrollo del equipo, que digo, no hay muchos datos, pero pues porque no podríamos hacerlo tan específico, pero el desafío que está presentando el equipo ahí está enmarcado y entonces tú lo que necesitas hacer, como dice aquí, diagnostica la situación presentada en el caso, identifica el estilo de liderazgo más adecuado según el modelo de liderazgo situacional, ya sea dirigir, entrenar, apoyar o delegar, y justifica tu elección. Propon acciones concretas que el líder debería llevar a cabo. Ajá. Entonces, yo les voy a dejar ahorita aquí, si alcanzan a ver el caso, ¿no? Ahí en la pantalla. No necesitan irse a la plataforma, ahí está. Ustedes abran un Word, actividad 3, estudio de caso, y simplemente ponen sus observaciones. Ajá. Y ya eso, lo mismo, van a guardarlo en PDF con el número de, déjenme cerrar aquí, con el número de actividad, que es actividad 3. Ahí está en la pantalla, se ve todo lo que va en la actividad, ¿sí? Entonces son 12:47. A la 1 ya empiezo con el siguiente tema, que es el tema que ya nos correspondería el día de hoy, ¿sí? Entonces, hacen su estudio de caso, por favor. Cualquier duda, aquí estoy.
Ok, ¿listo? ¿Ya terminaron? ¿Pudieron terminar? ¿Quién dice? Sí, Sí. ¿Sí? Ok, Rodrigo, dices que no, sí. ¿como cuánto tiempo? Bueno, miren, hacemos esto. Vamos o sea, déjenlo ahí como está, o sea, si les falta un poquito, no hay problema. Vamos a abordar la siguiente, lo que nos toca, porque acuérdense que estábamos una sesión atrasada. Entonces voy a abordar esto y también de una vez les comento que la actividad de esta sesión, de la sesión 4, es una infografía. Ujú. El tema es sobre inteligencia emocional. Por supuesto que la infografía es con la información que de alguna manera yo les estoy facilitando a través de esta presentación. Y la van a entregar el día de mañana, no tiene que ser necesariamente hoy. Hablando de los tiempos, ¿no? Finalmente tenemos que recuperar esas 2 horas que no tuvimos el día martes. Entonces, pero les aviso de una vez que es infografía para que ya desde ahorita su mente creativa empiece a generar esa idea de cómo organizar la información y van a tener pues todo el día de hoy como para terminar y ya mañana la pueden subir. Ujú. Y la actividad del día de mañana es completamente aquí en línea para que el viernes, mañana viernes a las 2 de la tarde, ya no tengan que subir nada, sino simplemente ya, ahora sí que la que se queda con el trabajo soy yo, en el sentido de evaluar y entregar los reportes que yo tengo que entregar a más tardar el día lunes, me parece. Ujú. Entonces, bueno, déjenme, voy a abrir la sesión 4 y compartir. ¿Qué es esta? Sí, ahí está. Ujú. Volvemos al punto de que no la pongo como presentación precisamente para que yo pueda ver más o menos si está avanzando o no este, la, la presentación, ¿ok? Entonces, bueno, liderazgo transformacional, sesión 4, vamos a hablar sobre la cuestión de controlar las emociones y el proceso de aplicación de la inteligencia emocional en el liderazgo, ¿ok? Pero bueno, antes de abordar directamente el controlar, vamos a abordar un poquito sobre lo que es la inteligencia, ¿sale? Entonces, bueno, en este caso quise ponerles esta frase, se me hizo muy, muy interesante, que tiene que ver con el tema, ¿no? Porque dice aquí, cualquiera puede enfadarse, eso es muy fácil, todos en algún momento hemos pasado por esa situación de estar enfadados, ¿no? Dice, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Ujú. Y miren, no lo dijo alguien tan reciente, sino ya tiene sus añitos. Aristóteles fue quien hizo esta afirmación y creo que es muy cierto, ¿no? Lamentablemente a veces nuestros enfados, nuestras situaciones emocionales, a veces las descargamos con quien menos tiene la culpa, con quien menos tiene que ver con nuestra situación, con el problema, y lo hacemos, ¿no? Entonces, precisamente la inteligencia emocional es algo de lo cual pues ha tomado su auge en los últimos años en el sentido de darle esa importancia, ¿no? O sea, porque finalmente el ser humano siempre ha manejado emociones, siempre las ha tenido, aunque creo que también en algunos momentos y en contextos históricos previos, o sea, muchos años atrás, pues incluso no se le daba lugar a esa parte de las emociones y también como que había mucha gente reprimida en eso de las emociones, ¿no? Pero bueno, estamos en otro contexto y sobre todo ahora los estudios sobre el desarrollo humano, sobre aprendizaje, precisamente nos da este tema de inteligencia emocional y es algo que incluso en las escuelas, a nivel educativo, a nivel básico, ya se está trabajando mucho más que antes, ¿no? Antes nada más era lo académico y se acabó, pero ahora se ha reconocido
finalmente que pues que no nada más es la cuestión académica, ¿no? Sino es la persona en sí y todos los seres humanos manejamos emociones, ¿ok? Entonces, en este caso, el objetivo de esta sesión es que podamos desarrollar la capacidad de controlar y gestionar emociones en el liderazgo y que podamos aplicar esta inteligencia en nuestro liderazgo, ¿ok? Que la inteligencia emocional sea parte, ¿no? De nuestro día a día. Y bueno, vamos a hablar sobre la importancia del autocontrol, sobre las técnicas para el manejo de emociones, componentes de la inteligencia emocional y las estrategias para mejorar esta inteligencia, ¿no? Y como ya se los mencioné, la actividad va a ser una infografía. No importa la manera en que se realice, en que realicen su trabajo, sea creando planes y estrategias o movilizando equipos de trabajo, su éxito depende de cómo hacen las cosas, ¿no? Eh, hay muchos el qué haces, pero importa mucho más el cómo lo haces, ¿no? Diriges a un equipo, pero importa mucho más cómo diriges al equipo, ¿no? Si es a través del respeto, si es a través de la empatía, si es a través del que estás buscando su desarrollo o para quienes no están interesados en el liderazgo, pues a veces ejercen eso con la falta de respeto, con el autoritarismo, con el menosprecio, con la manipulación, que realmente pues en esos ambientes de trabajo nadie está bien, ¿no? Entonces, algo que tenemos que entender antes de hablar lo directamente relacionado con el liderazgo es que el término inteligencia emocional es un concepto definido por Meyer como una habilidad, fíjense muy bien, habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Ahora, yo se los pongo aquí así tal cual porque así está en la bibliografía, ¿ok? Pero sí hago mi observación en el sentido de que en realidad solamente puedes regular tus propias emociones, no puedes regular las emociones de los demás. Más bien aquí yo creo que en el sentido de que entendamos que los otros también tienen que aprender a regular sus emociones y que cuando te enfrentas con alguien que no lo hace, pues no puedes responder de la misma manera, o sea, porque finalmente tú ya estás desarrollando una inteligencia emocional y entonces es como, ok, contengo, o sea, no reacciono ante alguien que todavía no ha desarrollado esa inteligencia emocional, ¿no? Pero entonces, la inteligencia tiene que ver con la habilidad de percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y de alguna manera y entender y trabajar con las de los demás sin que a mí me afecte, ¿no? O sea, yo no puedo controlar que el otro se enoje o no. Yo lo que puedo hacer es que ese enojo de esa persona a mí no me afecte. Ajá. Y bueno, muchos sabemos que Coleman es un autor que precisamente es el que de alguna manera empezó con el auge de todo esto de la inteligencia emocional y él nos dice que la inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejarnos a nosotros mismos, y aquí sí me gusta cómo lo maneja él, ¿no? Y con los demás. Es decir, cómo me manejo a mí mismo, cómo manejo mis emociones, cómo manejo mis estados de ánimo, cómo manejo mis pensamientos, que al final también los pensamientos que tú desarrollas van a determinar mucho las emociones con las cuales tú trabajas. Pero también tiene que ver con cómo te manejas con los demás, no el cómo manejas a los demás, no, eso no es inteligencia emocional, eso ya sería, ¿se acuerdan que ayer hablaba de una palabra? Ya me acordé el día de hoy, narcisismo, ¿no? O sea, hay mucha gente que ejerce desde el narcisismo, no desde el liderazgo real y verdadero, sino desde una posición de manipulador y que abusa y se le llama narcisista, ¿no? Entonces, esto de la inteligencia emocional es para manejarnos a nosotros, para conocernos a nosotros y también de alguna manera entender a los otros y no entrar en conflicto tan fácilmente con ellos, ¿no? Porque tenemos que entender que cada quien tiene su historia, sus conflictos, sus formas de percibir incluso, y que pues tú no eres responsable de eso. Y pues bueno, también aquí entra la parte de que como líder tú puedas ayudar al otro a identificar eso
y a trabajarlo, ¿no? Pero que de alguna manera no te afecte a ti, no te pegue a ti. Y sobre todo, aquí me recuerda mucho, no sé si han leído el libro de los 4 acuerdos, ¿no? Y uno de los acuerdos es no supongas. Creo Sí, que exacto. ajá, una de las formas, de las mejores formas en las que tú puedes mantener tu inteligencia y tu paz mental, inteligencia emocional y mental, es no supongas. Porque a veces muchos de los conflictos en nuestras relaciones personales es porque el 90% lo estás suponiendo. Estás poniendo palabras, estás poniendo, es que de seguro no me contestó porque no sé qué, no sé cuánto. Es que de seguro, o sea, tú estás, no supongas. De hecho, por eso hemos hablado de la escucha activa y de la pregunta y de la comunicación directa, ¿no? El hecho de decir, a ver, yo estoy percibiendo esto, pero tú qué, y ya te dicen, no, para nada, esto, el otro. Entonces, no supongamos, ¿no? Y otro de los acuerdos es no tomes nada personal, porque yo creo que ese es uno de los grandes conflictos por los cuales a veces nuestra inteligencia emocional es mínima, pues porque todo lo tomamos personal y nos la pasamos suponiendo mil cosas, ¿no? En nuestra cabeza ya creamos toda una historia del por qué fulanito no me saludó y el pobre estaba pensando en que tiene que pagar una cuenta o en que le acaban de avisar que un familiar está hospitalizado, no sé, o sea, pero tú estás suponiendo cosas y eso afecta mucho y definitivamente no hablamos de que estés regulando las emociones de manera correcta, ¿no? Y entonces, para entender en qué consiste el desarrollo y la aplicación de esta inteligencia, tenemos que entender que hay eh, 3 componentes en esto de la inteligencia, ¿no? Emocional. Por un lado, en nuestros afectos, nuestras emociones y el cerebro humano. Que bueno, el cerebro humano es todo un desafío. Digo, apenas están habiendo estudios de neurociencia y nos están hablando de cómo funciona y es todo un tema, ¿no? O sea, en el libro de inteligencia emocional y hay muchos otros en los que te presentan incluso los gráficos del cerebro y que el hipotálamo y que la neurona no sé qué y que la neurona, o sea, es bastante amplio ese tema y no estamos desarrollando un curso de inteligencia emocional, simplemente se los doy como una referencia, ¿no? Porque tenemos que entender desde dónde parte para entonces aplicar las estrategias y todo lo que necesitamos en el ámbito del liderazgo, ¿sale? Entonces, el afecto nos habla de ese proceso donde hay una interacción entre dos personas, ¿no? Esta interacción se involucran los sentimientos, las emociones y las actitudes, ¿no? Ya sea tu relación personal, de amistad, de pareja, de familia o de trabajo, finalmente hay una interacción entre dos personas y se desarrolla un afecto, ¿no? Y en casos, desafecto, ¿no? O sea, bueno, desagrado, más bien. Pero bueno, el punto es que el afecto tiene que ver con dos personas, pero las emociones son cuestiones que ocurren en la intimidad de cada individuo, ¿no? Yo les decía hace rato, o sea, es que los únicos que podemos controlarnos somos nosotros mismos. Yo no puedo controlar la forma en la que él se siente, la forma en la que él reacciona, la forma en la que él piensa, ¿no? Pero es algo que, la emoción es algo que ocurre en la intimidad de cada individuo, ¿no? Y bueno, tenemos que entender que las emociones son fenómenos que le llamamos fenómenos psicofisiológicos, ¿no? O sea, por un lado está nuestra mente, nuestro cerebro, pero también no sé si les ha pasado o identifican, ¿no? Que de repente, pues en ambos aspectos, ¿no? Cuando hay una felicidad por una noticia que recibiste, por algo, y sientes así como una efervescencia, ¿no? Por dentro. Pero también cuando pasa algo difícil, complicado, a veces escuchamos la expresión de se me rompió el corazón, ¿no? Y no lo decimos de manera literal, o sea, físicamente, pero sí en la sensación. Hay algo que dices, ¿no? O sea, sí sientes el... Y bueno, ya hay casos en los que a veces sí se altera incluso tu presión arterial y muchas cosas por la cuestión emocional, ¿no? Pero entonces, algo que tenemos que entender que al final
las emociones las tenemos como esas válvulas de escape, ajá, que nos ayudan a una regulación biológica, porque si no tuviéramos esa forma de que se expresen, explotaríamos, ¿no? O sea, no habría manera de contenerlo en el cuerpo. Y bueno, de hecho también hay estudios que nos dicen que a veces precisamente cuando hay personas que todo se guardan y nada expresan, al rato se ve reflejado en una enfermedad, porque no dejamos que esas válvulas de escape, que son la ira, que son la alegría, que son el llanto, la tristeza, porque de repente el llanto simplemente es esa válvula de escape, o sea, tu cuerpo está reaccionando psicofisiológicamente y de repente es ¡pum! El llanto, pero ese llanto hace que tu cuerpo pueda regularse, ¿no? Porque si no, entonces explota. Es por eso que a veces tenemos gente con presión arterial hasta arriba porque se está conteniendo, ¿no? Y no está dejando esas válvulas que salgan, ¿no? Entonces, las emociones nos permiten esa regulación biológica ante los estímulos, ¿no? Que se perciben tanto internos como los que vienen del entorno, de lo exterior. Ujú. Y bueno, otro componente en todo esto es el cerebro humano, ¿no? Tenemos un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, y bueno, hay mucho que tenemos que aprender de ahí, pero bueno, las emociones y todas las reacciones que de ellas se desprenden tienen una conexión con el cuerpo, ajá, pero los sentimientos están ligados a la mente, ¿no? Pero volvemos al punto. Bueno, es que todavía no lo podemos comprobar al 100, ¿no? Pero entendemos que los pensamientos pues están en el cerebro, ¿no? Entonces es toda una conexión que a veces pues simplemente también hay como ciertas reacciones físicas, ¿no? Y es por eso que a veces viene el llanto, viene la risa, pero eso que llamamos como carcajada, ¿no? Fuerte. Y también viene el hecho de que a veces simplemente un abrazo de alguien que amas, o sea, se convierte en algo que es terapéutico para ti, ¿no? Entonces, cada emoción prepara al cuerpo para una clase distinta de respuesta, ¿no? Y aquí me encantó esta parte porque dice, la ira prepara para el combate, el miedo prepara para la fuga, la felicidad produce un aumento de energía y entusiasmo para conseguir objetivos, el amor causa una respuesta de relajación, calma y facilita la cooperación, ¿no? Y algo súper importante en este sentido, porque a veces caemos en el error de decir, mucha gente a veces cuando tiene un carácter, este, que bueno, también ahí a veces confundimos, ¿no? Porque pensamos que la gente que grita y que es muy autoritaria y que es así, explota muy fácilmente, decimos es que tiene un carácter fuerte, ¿no? Ese es nuestro común, pero en realidad es que tiene un carácter débil, porque no controla sus emociones. Una persona que ya controla, que sabe, que se conoce y que no reacciona tan intempestivamente a ninguna situación, es porque entonces ha fortalecido su carácter, ¿no? ¿Se acuerdan que en las sesiones anteriores hablábamos de esa fortaleza emocional, ¿no? Porque ya no es de que con cualquier cosita, por ahí escuchamos una frase de gente que dicen, es que tiene la mecha corta, o sea, con cualquier cosita, ¡pum!, se enoja, explota, ¿no? Entonces, a veces también en ese sentido hay muchas formas de pensar en la que se dice, es que yo soy así y ya, así como que no. En realidad, los estudios también nos lo dicen, es de que hay una neuroplasticidad, es decir, sí tenemos una forma de pensar, una forma de ser, una forma de desarrollarnos, porque la historia familiar, el contexto, todo nos ha formado, ¿no? Pero tenemos esa capacidad de reinventarnos, tenemos esa capacidad que hace rato yo les decía, de reenmarcarnos, ¿no? El hecho de que cuando nos hacemos conscientes, entonces podemos empezar a cambiar. No hay mejor cosa que el hecho de decir, esta es mi realidad, así soy,
tengo problemas con la ira, tengo problemas con la depresión, pero entonces cuando reconoces cuál es tu realidad, puedes empezar a trabajar para cambiar hábitos, para cambiar pensamientos, para cambiar formas y empezar a generar algo diferente. Y entonces a eso se le llama neuroplasticidad, ¿no? Por eso se habla de que un hábito se puede establecer, pues hay gente que habla de 21 días y hay gente que habla de 60 días, ¿no? Pero 21 o 60 realmente no es tanto tiempo, ¿no? E incluso biológicamente hablando, cada 3 meses tus células se van regenerando, ¿no? Entonces, así como físicamente tus células se van regenerando, tus neuronas también trabajan de cierta forma en que si tú cambias un hábito, a los 2 meses tú vas a ver resultados, ¿no? Y eso tiene que ver con el hábito del ejercicio y eso tiene que ver con el hábito de la alimentación, pero también eso tiene que ver con el hábito de cómo pensamos, ¿no? Si tus pensamientos siempre son negativos, siempre son catastróficos, siempre son, entonces tú vas a responder a esa forma de pensar, ¿no? Y bueno, aquí yo les puse esta frase que dice, tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Dos formas diferentes de conocimiento que interactúan para construir nuestra vida mental. Entonces tenemos la mente racional, que está ligada a nuestra conciencia y nos permite reflexionar, comprender, analizar, meditar, mientras que la mente emocional es poderosa e impulsiva y guía nuestra respuesta instantánea en caso de peligro, pudiendo llegar a dominar y hacer ineficaz a la mente racional, ¿no? Y sí, es muy cierto, a veces de repente hay circunstancias en las que la gente reacciona y se desconocen, ¿no? Porque nada que ver con su racionalidad, digámoslo así, ¿no? Pero entre más desarrollemos nuestra inteligencia emocional, menos circunstancias de esas en las que nos salimos de foco van a suceder, ¿no? Y definitivamente las emociones son necesarias para el pensamiento y el pensamiento para el sentimiento. O sea, no podemos vivir sin eso, ¿ok? Pero entonces, lo importante aquí es entenderlo y meditarlo y trabajarlo. Entonces, ahora los componentes de la inteligencia emocional. ¿Cómo logro desarrollar esta inteligencia emocional? Número uno, el autoconocimiento. ¿Ok? Es bien importante el que tú te hagas una evaluación constante, ¿no? Una autoevaluación constante de quién eres. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te hace, qué te da tranquilidad? ¿Qué es lo que te la quita, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo muy, muy personal. Yo tengo una hermana que es mayor que yo y ella ama a los perros, ¿no? Y casi siempre anda por ahí rescatando y todo. A mí me gustan, o sea, no soy anti mascotas, ¿no? Pero en lo personal no tengo mascota, o sea, por mi ritmo de vida y todo, yo creo que cuando tienes una mascota, pues necesitas tiempo y muchas cosas como para darle una calidad de vida, porque no se trata de tenerlos amarrados o en la azotea o cosas así. Pero bueno, yo no, o sea, ay, qué bonito perrito y todo, pero yo no tengo perros en mi casa. Y mi hermana tiene 6, ¿no? Y yo así como que, no, yo no podría. Entonces, es curioso, ella con sus perros es feliz y incluso ella me dice, pues es que a mí me ayudan para mi estrés, ¿no? Y yo le digo, ¿qué crees? A mí sería al contrario. Para mí tener un perro me implica estrés, me implica el que no me siento, o sea, me estresan el hecho de que, digo, también ahí tiene mucho que ver cómo educan y cómo trabajan, ¿no? Pero mi hermana en su forma de manejar a sus perros escuchan un ruido y están ladre y ladre y ladre, ¿no? Entonces, a mí eso no me da paz, a mí eso me estresa. Entonces, eh, hay gente que le gusta escuchar música, hay gente que le gusta leer, hay gente que el simple hecho de salir a la plaza comercial ya le ocasiona que se relaja, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gustan los centros comerciales, o sea, se me hace mucha gente, tal. Eso a mí no me relaja, pero hay gente que va a los centros comerciales porque es su forma
en la que se distrae, en la que se relaja, ¿no? Entonces, por eso la importancia del autoconocimiento, ¿no? De que tú te conozcas y digas, ok, qué soy, cómo me gusta. Y también ahí, el hecho de que también identifiques qué es lo que te puede ocasionar el hecho de que te salgas de tu equilibrio, de tu balance, ¿no? Porque tú puedes estar bien, bien, bien y de repente hay algo que te movió y que te sacó, ¿no? Entonces, por un lado es el autoconocimiento, el otro componente es el autocontrol, ¿no? O sea, el que te manejes a ti mismo, el que digas, ok, a lo mejor hay algo que me ocasionó un enojo, pero me voy al baño, respiro, cuento hasta 10 o no sé, hay gente que usa ejercicios de respiración o meditaciones, pero entonces el hecho es de que tú sepas qué es tu forma de mantener ese equilibrio, ¿no? Yo por lo regular me gusta mucho el bosque y gracias a Dios yo vivo en un lugar que es muy cercano, 20 minutos y ya estoy ahí. Y a veces es simplemente hecho de agarrar el coche, vámonos y estar un rato allá. Y eso es como que, ok, ya, tuve mi dosis de tranquilidad y regreso y agarro mi ritmo que tengo, ¿no? Otro componente es la motivación. Ujú. Otro componente es el que tiene que ver con el que te mantengas em, motivado y entusiasmado para seguir con tu vida pese a las circunstancias, ¿no? Porque pues siempre ahí va a depender mucho de la perspectiva con la que tú mides las cosas, ¿no? Porque te puedes tirar al suelo por una situación o puedes simplemente aceptarla y, y vivir con eso, ¿no? Y también, de alguna manera, el hecho también de entender que a veces las crisis y las situaciones difíciles tenemos que entender que son pasajeras, que no son eternas, que no van a estar ahí 80 años, sino que, ok, vamos a aguantar. De alguna forma se tiene que solucionar y esto no es eterno, ¿no? Entonces, vivir nuestra realidad, pero con esa idea de que no es algo que vamos a tener por todo el resto, ¿no? Y si es algo que va a ser por todo el resto, pues entonces tienes que manejar y buscar tus estrategias para que eso no sea una carga, ¿no? Y que lo vivas como es, ¿no? Otro de los componentes es la empatía. Y aquí entra la parte de que conozcas a los demás, conozcas sus, su personalidad, sus características. Y yo digo que cuando hay una relación laboral, finalmente, conforme pasa el tiempo, vas conociendo a las personas, vas entendiéndolos, vas sabiendo qué es lo que pasa con ellos y tratas de tener esa empatía, ¿no? El hecho de decir, creo que una de las claves también en esto es que entender que solamente tú te controlas a ti y que finalmente los otros son gente que también tiene sus luchas. O sea, todos tenemos nuestras luchas y es como decir, ok, ¿no? O sea, no voy a pelear contigo porque en realidad sé que hay luchas que tú estás batallando tú solo y que pues realmente mi papel como compañero o como líder es apoyarte, ¿no? Entenderte y a veces contenerte. Y otro de los componentes tiene que ver con las habilidades sociales, ¿no? El cómo te manejas con los demás, cómo te relacionas, qué haces para relacionarte, cómo lo haces y qué haces para mantener esas relaciones estables, sanas, sin toxicidad, sin cosas que no sean sanas para la otra persona y para ti, ¿no? Entonces, esta frase que pongo aquí es, la actitud de toda persona está determinada por la combinación de su coeficiente intelectual con su inteligencia emocional, ¿no? Es bien, o sea, finalmente esa suma de coeficiente intelectual más la inteligencia emocional, el logro que llevas, es lo que va a determinar la actitud que tú tienes ante la vida misma, ¿no? Todo va a depender de eso. Ahora, ¿cuál es la importancia de este autocontrol emocional? A largo plazo, la dificultad para controlar emociones y conductas siempre nos van a generar comportamientos de riesgo, ¿no?
hay algo que tenemos que entender. Hablábamos de emociones y de sentimientos, ¿no? Y que son a nivel precisamente del ser, del alma. Ajá. Pero también hay estudios comprobados en los que si una persona constantemente está en tristeza, que es una tristeza emocional, que es que se define por lo que los pensamientos que estás dejando que te generen esa tristeza, después de mucho tiempo se puede convertir en una depresión, pero ya en una depresión fisiológica, porque ahí entra la parte de que cuando nosotros tenemos un ánimo, tenemos un nivel de motivación a diario, hacemos ejercicio, tomamos agua suficiente, dormimos nuestras horas y todo, nuestro cuerpo está produciendo las sustancias que tienen que producir. Pero si, por ejemplo, alguien que empieza con tristeza, con desánimo y pues se encierra en su casa, luces apagadas, ya no sale allá afuera, entonces todo eso el cuerpo lo resiente y deja de producir ciertas sustancias. Y entonces ya se puede convertir en una depresión ya a nivel biológico, a nivel fisiológico. Y entonces tu cuerpo va a requerir ciertos medicamentos con ciertas sustancias que le ayuden a tu cuerpo a generar lo que no está generando. Pero entonces, de hecho, por eso la importancia de autoconocernos, de ser conscientes de lo que está pasando con nosotros y de buscar las soluciones, ¿no? De no dejarnos caer, porque si no, nos puede producir algo mucho más fuerte y entonces ya vienen otras complicaciones, ¿no? Entonces es por eso que es siempre importante que ante toda circunstancia busquemos interiorizar y hacernos conscientes de todo lo que sucedió, porque también entendemos, a veces hay momentos de crisis, pero entonces es como hacer una observación del escenario que se vivió y que tú interiorices y seas consciente de lo que sucedió y de qué tienes que trabajar y qué tienes que hacer de manera diferente para no volver a pasar por algo así, ¿no? Y no darle lugar a cosas que nos pueden después llevar a consecuencias más fuertes, ¿no? Porque la mala regulación de estas respuestas emocionales nos van a llevar a ansiedad o a depresión. Ujú. Y ya sabemos, o sea, la ansiedad a nivel emocional tiene ciertas características, pero volvemos a lo mismo, sucede lo mismo que con la depresión, ¿no? Si no manejas la ansiedad de manera correcta, entonces vas a tener consecuencias fisiológicas que pueden ser presión arterial, que puede ser azúcar, que puede ser triglicéridos o cuestiones del corazón que se ven afectadas por no controlar esa ansiedad y esa depresión que en su momento estaban en el plano emocional, digámoslo así. Uh-huh. Entonces, por eso es importante prevenir y aprender a actuar antes de que las emociones nos invadan. Uh-huh. Y pues, ¿por qué es importante el autocontrol? Porque mejora el bienestar emocional, sube la autoestima, aumenta la concentración, te ayuda en la toma de decisiones, te permite controlar el estrés y también te permite hacer frente a situaciones difíciles. Cuando tú estás fortalecido en tu inteligencia emocional, vas a poder disfrutar de todo esto, ¿no? El saber que aunque se te presente una situación difícil, tienes la entereza para enfrentarla, no para evadirla, no para brincarla, sino para pasar por ahí, vivirla y seguir adelante, ¿no? Y esto tiene que ver con cuestiones en el trabajo o puede tener cuestiones de un accidente, una enfermedad, una pérdida, ¿no? Pero es decir, ok, paso por ese proceso, pero tengo la fortaleza para salir adelante. Uh-huh. ¿Y cuáles son algunas de las técnicas para saber controlar emociones? Una de ellas es la reafirmación, ¿no? Cuando veas que pierdes el control,
piensa en todo aquello de lo cual te sientes orgulloso, ¿no? O a veces estás en una situación difícil, es pensar en otras situaciones difíciles que pasaste y saber que pasaron, o sea, que no te destruyeron, sino que te fortalecieron y que ahora estás en donde estás, ¿no? Entonces es una forma de reafirmarte, el reconocer. Y creo que la reafirmación tiene también que ver con el agradecimiento, en el sentido de que seamos agradecidos con lo que hemos vivido, porque al final todo eso nos ha permitido ser quien somos y nos da la fortaleza para afrontar otras situaciones, ¿no? Entonces, una técnica es la reafirmación, otra es la distracción, ¿no? Si estás demasiado enfocado en la problemática, en la situación y todo, el hecho de que de repente digas, a ver, dirijo mi atención a otra cosa, a pensamientos neutrales, o me bajo y me compro un agua o un, un café o un té o una galleta, o sea, el hecho de decir, a ver, no, estoy demasiado, no sé, tengo que presentar un proyecto, ¿no? Tengo que presentar un proyecto y ya se está acercando la fecha y como que no ha fluido lo que tiene que fluir y estás aquí en la computadora, pero no pasa nada porque estás demasiado presionada por el tiempo, pero entonces es como, a ver, espérenme. Bueno, a veces así yo lo hago, ¿no? De que, a ver, 5 minutos, me paro, voy por algo, me distraigo, hago una llamada, ¿no? Que sí, y después regresas. Pero eso ayuda a que tus niveles de estrés, es como si tú sigues ahí, el nivel de estrés va subiendo. Pero si te distraes, entonces como que el estrés se queda ahí, baja. Y cuando regresas a la misma situación, con la misma dificultad de que no has podido avanzar en el proyecto, pero que ya lo tienes que entregar, finalmente es como que el nivel de estrés empieza de cero. Y no es que se quede aquí, sino lo bajas. Y entonces trabajas y ya no estás con esa estrés o con esa presión. Otra de las técnicas es meditación, ¿no? Definitivamente la meditación, la reflexión, son actividades que te ayudan a disminuir, ¿no? Bueno, aquí de hecho nos habla de la amígdala cerebral, que es la que controla las emociones aquí en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, la meditación nos ayuda a que a largo plazo esa amígdala esté bien, o sea, que no se nos altere. Ajá. Y es por eso que se recomienda ese hábito de, ya sea en la mañana, en la noche, busques un horario para tener un tiempo de paz. O sea, a veces 5 minutos son la diferencia, ¿no? El hecho de decir, a ver, ¿no? Me voy a tomar mis 5 minutos y después, o sea, voy a tomarme mis 5 minutos, que el mundo siga rodando y lo retomo y yo me integro, ¿vale? Pospon preocupaciones, esa es otra de las técnicas. Si dejamos de preocuparnos durante unas horas, las emociones regresarán con menos intensidad. Es lo mismo que les decía de la distracción, ¿no? O sea, cuando te distraes, cuando dejas de darle tantas vueltas a la misma situación, le bajas a esa intensidad en las emociones y luego te va a permitir tomar mejores decisiones, ¿no? Porque ya, así como que le bajaste al nivel. Y también aquí es súper importante esta técnica de encontrar el porqué de tus emociones. Uh-huh. O sea, siempre es importante el hecho de, hace rato les decía, el autoconocimiento, ¿no? O sea, el hecho de que realmente te hagas reflexivo en cuanto a el por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo. O sea, qué realmente te está provocando esa emoción, porque también aquí es bien interesante el hecho de que a veces hay algo que nos hizo enojar, pero a veces es más lo que está detrás de eso que en realidad lo que en su momento nos sacó, ¿no? Que de hecho se le llaman gatillos, ¿no? Yo creo que tú puedes detectar cuando te autoconoces, cuando sabes lo que, en cierta manera, lo que provoca y entonces lo evitas o lo identificas y no dejas que te saque de equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, esas son una de las técnicas y pues aquí, ¿cómo desarrollamos nuestra inteligencia emocional? Bueno, ahora sí que por pasos.
haz tu autoevaluación. En la red tú puedes encontrar muchos test sobre inteligencia emocional. Hazte tu evaluación, ¿no? Y bueno, en este sentido también hago la recomendación de que se hagan una autoevaluación de personalidad, de su inteligencia, de sus habilidades, ¿no? Como para que te vayas conociendo y sepas, bueno, a ver, así, ¿no? O sea, esto es lo que soy. Y entonces trabajar sobre eso, ¿no? Porque no se trata de, pues es que así soy y así me quedo, no. Siempre, todos los seres humanos tenemos fortalezas y áreas de oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que quieres trabajar? Algunas cosas, o sea, tampoco se trata de hacer todo, sino una cosa a la vez, un día a la vez, ¿no? No sé si han escuchado o han visto algo sobre la rueda de la vida, que te ayudan a evaluar los diferentes aspectos de tu vida, ¿no? Que cómo estás en las finanzas, en las relaciones, en tu desarrollo personal, en tu inteligencia emocional, en tu cuestión laboral, ¿no? Y entonces valoras y dices, ok, en esta estoy muy baja, y entonces te pones una meta para trabajar y subir en ese aspecto, ¿no? ¿Y por qué la rueda de la vida? Lo manejan porque finalmente cuando tú tienes un coche y tienes una llanta, si la llanta está ponchada, no avanzas, ¿no? Entonces a veces en la vida tenemos muy buenas relaciones personales, tenemos un buen trabajo, tenemos nuestras finanzas estables, pero nuestra autoestima está hasta el suelo. Y entonces esa autoestima no te deja avanzar para crecer. Entonces a veces, por eso es importante el hecho de autoconocernos y de autoevaluarnos en cada aspecto de nuestra vida para enfocarnos en lo que es importante y tratar de mantener ese balance, ¿no? Porque a veces hay gente que se le dedica mucho al trabajo, pero descuida la parte familiar o la parte personal, etcétera. ¿Ok? Entonces, hazte una evaluación, una autoevaluación, identifica tu emoción y ponle nombre, ¿no? Eso es bien importante, o sea, realmente identificar qué me está pasando, qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo, ¿no? Lo que hace rato les mencionaba, el hecho de conocer sus gatilladores. Los gatilladores son esas situaciones que te provocan ciertas emociones, ¿no? Eh, Digo, a veces una persona en duelo que perdió a alguien, es todo un proceso, el duelo es otra situación, pero al final definitivamente una fotografía o un comentario de alguien te puede desatar ese recuerdo en el que otra vez sientes esa tristeza por la ausencia de la persona, ¿no? Y eso no es que sea malo, solamente hay que saberlo identificar, conocerlo y pues también evitarlo, ¿no? En este sentido de los gatilladores, de lo que te provoca, un ejemplo es, por ejemplo, los alcohólicos anónimos, ¿no? O sea, si un alcohólico que está en un proceso, a lo mejor está en el inicial, sabe perfectamente que tiene que evitar ciertos ambientes para no volver a caer. Ya cuando lleva un tiempo con su terapia y con su grupo y así de que ya lleva tanto tiempo sobrio, a lo mejor va a llegar un punto en el que puede estar en una reunión familiar con bebida y a él no le va a ocasionar caer otra vez en un nivel de alcoholismo que lo llevó a tener que decir hasta aquí, porque ya no, yo ya no estoy controlando el alcohol me está controlando a mí, ¿no? Entonces lo mismo es en las emociones, o sea, ¿qué me está provocando que yo caiga en un desequilibrio que no me ayude a mantener una estabilidad emocional? Y entonces trabajarlo, de tal manera que cuando los tienes identificados va a ser más fácil el decir no. O sea, eh, cuando uno se autoconoce y sabe, dices, ahorita no puedo ir a tal reunión o no, mejor evito esto o mejor evito lo otro porque necesito todavía más tiempo para trabajar y superar esta parte, ¿no? Desarrolla estrategias que te ayudan a regularte, ¿ok? Ese es otro paso. Y en esto de las estrategias que ayudan a regularte,
les comentaba, las emociones son muy personales y también las estrategias son muy personales, ¿no? Porque lo que te funciona a ti, a lo mejor a otro no te funciona, ¿no? Entonces, cada uno tiene que saber qué te funciona y qué no te funciona. A lo mejor a ti te funciona el hacer ejercicio e incluso el tipo de ejercicio, ¿no? Hay gente que le encanta eso del cardio y de que le griten en las sesiones de bicicleta o no sé, y hay otras que decimos, no, yo prefiero algo más tranquilo, algo más sereno, de las pesas o nadar o salir a caminar, ¿no? Entonces, cada uno necesita buscar esas estrategias que nos ayuden a regular, ¿no? Que si el cine, que si una lectura, que si la meditación, que si ejercicios de respiración, que si ponerte a cocinar, ¿no? Hay gente que dice, ah, yo disfruto el hacer galletitas, me relaja. Y hay gente que con la cocina se estresa. Entonces, cada uno necesitamos encontrar esas estrategias que nos van a ayudar a regularnos. Ajá. Y también es necesario el observar cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Y a eso también nos va a ayudar a detectar si estamos en relaciones que no nos están sumando o que nos están restando, ¿no? Yo en lo personal de repente tuve que darme cuenta de alguien que dices, es que esta persona no abona nada a mi vida. Y no porque busques la amistad por interés, pero una amistad, una relación siempre tiene que ser el gana-gana. Y el hecho de que pues me demandes mucho, pero aparte de todo sienta que mi energía se va cuando platico contigo, dices, híjole, mejor no, porque necesito aprender a mantenerme en equilibrio y no a dejar que otros, o buscar las estrategias para que cuando estés con esa persona no te cargues, ¿no? Y no te termines estando toda drenada. Otra de las formas de desarrollar tu inteligencia es practicando la escucha activa, observando cómo reaccionas a situaciones de estrés, ¿no? O sea, te tienes que observar y decir, ok. Y el hecho es de que te observes y que aprendas para que en una próxima situación de estrés no lo vuelvas a pasar así, ¿no? Otro de los puntos súper importantes en esto de la inteligencia emocional es tomar responsabilidad de tus acciones y de tus emociones, ¿no? Es decir, llamar las cosas como son y el hacernos responsables, o sea, de que si ofendiste, híjole, pues ok, tienes que ir y decir una disculpa, ¿no? Porque me salí, porque no fue correcto la forma en la que te hablé y llamar las cosas por su nombre, ¿no? Eso es lo mejor, porque cuando hablamos las cosas como son, es más fácil solucionarlas, a que cuando las tapamos y las maquillamos, difícilmente las vamos a solucionar, ¿no? Y bueno, casi por último, el hecho de reconocer que es un proceso para toda la vida. Ujú. Es decir, el crecimiento personal, el crecimiento eh, y el desarrollo de esto de la inteligencia es todos los días y es un día a la vez y es el saber que siempre vas a tener áreas de oportunidad, siempre vas a poder mejorar quién eres, cómo te relacionas. Ujú. Y por supuesto que este es un punto clave, es el último, pero es un punto clave, ¿no? En el sentido de si de plano tú te estás observando y ves que hay cosas que no estás logrando manejar, entonces pide ayuda. Ujú. O sea, esta cuestión del desarrollo emocional a veces no se puede solo, ¿no? Hay veces que sí, pero también a veces hay cosas en las que dices, necesito ayuda, ¿no? Y bueno, ahí es importante saber a quién le pides la ayuda y a veces pues es cuestión de observar y decir, bueno, tampoco una amiga a lo mejor no me va a ayudar lo suficiente porque pues su forma de pensar y su forma de ver las cosas, a lo mejor ella igual está también con crisis y situaciones que no está resolviendo, ¿no? Y un terapeuta tampoco quiere decir que es el perfecto, porque también los terapeutas tienen sus luchas, pero de alguna manera su formación y sus estudios
precisamente se han especializado en ayudar en ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, puede ser eso o simplemente buscar la ayuda con quien tú creas que es lo mejor para lograr el objetivo de estar bien en ese sentido, ¿sale? Entonces, bueno, con esto terminamos la sesión y pues yo lo que les pediría, ya que quedan 10 minutitos, ustedes pueden empezar a elaborar su infografía sobre este tema y pues prácticamente en 10 minutos cierro la sesión. Tienen el tiempo para terminar tanto el estudio de caso como la infografía para que la puedan entregar a más tardar hoy en la nochecita y ya mañana en nuestra última sesión doy el tiempo necesario para que terminen la actividad de mañana y podamos cerrar todo a las 2 de la tarde del día de mañana, ¿ok? Entonces, si tienen algún comentario, alguna duda, díganme, ¿no? No, ninguno. Ok, perfecto. Pues entonces, tómense estos 8 minutitos para empezar a trabajar la infografía y a las 2 de la tarde yo cierro la sesión. Aquí sigo por cualquier cosa. Voy a apagar nada más el micrófono y la cámara, pero aquí sigo. Y a las 2 ya nada más prendo cámara y todo para cerrar sesión y ya, ¿sale? Sí, muchas gracias. Edith, una pregunta, disculpan, o sea, lo referente a la actividad de la infografía es mm, es sobre estos temas que nos acabas de dar. Sí, sobre inteligencia emocional, Ok, ¿vale? gracias. Solamente sobre lo del día, sobre esta sesión 4, ¿no? Sobre, Ok, este, digamos que esto, lo de la importancia del autocontrol, las técnicas para el manejo, todo lo que vimos. ok. No tiene que estar exactamente toda la información, pero sí, digamos que con lo que tú te quedas, pero sobre todo con lo que tú aplicarías en cuanto a técnicas Ah, ok. y cómo desarrollar tu inteligencia emocional, ¿vale? Sí, gracias. Ujú.
Ok, ya nos pasamos, 2 minutitos. Ya son 2 con 2. Entonces, vamos a cerrar la sesión. Como les comento, digo, cada actividad era para poderla hacer durante estas 2 horas, pero por la cuestión de lo que pasó el martes, es que nos atrasamos un poquito, pero tienen toda la tarde para acabar esta actividad de la infografía y la que hicimos del estudio de caso, para que la puedan subir a plataforma, ¿vale? Ya mañana vemos la última sesión y dentro de esa última sesión elaboramos la actividad 5, que es la última, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana a las 12 ya para el cierre del curso, ¿vale? Bonita tarde. Gracias, Gracias, igualmente. Hasta gracias. mañana. Gracias, igualmente. Gracias.